vida sin sentido, entre sueños que no dan felicidad. Poco a poco fui llenando de amargura este corazón de odio y de maldad. Presa fácil para un mundo que te ofrece en los vicios su falsa felicidad. Pero mi alma siempre se me revelaba y me llevó a Jesús, a la verdad. Cuando alguien me habló de Jesús y me dijo cuánto Él me amaba, ese día me arrodillé en su cruz. Bendito Dios, mi vida cambiaba. Lo empecé a seguir, lo empecé yo a amar, y si me pierdo Él me vuelve a buscar. Lo empecé a servir, lo empecé a adorar, y a Él mi vida le quiero entregar. A ti, mi Jesús. Padre bueno, te damos gracias en este día y te pedimos que derrames de una manera especial tu Santo Espíritu. Envía, Padre bueno, tu Santo Espíritu sobre nosotros y comprenderemos tu palabra y la haremos vida. Gálatas capítulo 2, versículo 19, 20 y 21. Queridos hermanos, dicen que la santidad es parecerse a Jesús. Dicen que San Francisco de Asís se parecía tanto a Jesús que muchas de las cosas que Jesús hizo a él le tocó hacerlas. San Francisco de Asís tenía las estigmas en sus manos. San Francisco de Asís tocaba muertos, se levantaban, tocaba leprosos, se sanaban. Era tremendo lo que el Señor hacía por medio de Francisco. Francisco de Asís tuvo 12 discípulos y uno lo traicionó. Y un día leyendo yo sobre San Francisco de Asís, me impresionó grandemente cómo la santidad, se decía ahí, que la santidad es parecerse cada día más a Jesucristo y reflejar a Jesucristo. Después leí a la Madre Teresa de Calcuta que le hacían una pregunta y le decían: oiga madre, ¿qué se siente ser santa? Y ella decía: pues yo estoy donde Dios me ha puesto. Y no contestó la pregunta. El reportero vuelve a decirle: no, madrecita, usted no me respondió, ¿qué se siente ser santa? Y ella dice: no, yo estoy donde Dios me ha puesto. ¿Y qué quiere decir con eso, madre? Pues que cada quien debe de ser santo donde Dios lo ha puesto. Usted como reportero tiene que ser santo, el médico tiene que ser santo como médico, el esposo como esposo, la esposa como esposa, y yo como religiosa tengo que ser santa. Oiga, madre, ¿y qué es ser santa? Ah, le dice, ser santo es vivir en este mundo de una manera extraordinaria. Dejar de ser ordinario y empezar a ser extraordinario. Si usted revisa la palabra ordinario y extraordinario, ve que la palabra extraordinario trae extraordinario y ordinario nomás trae ordinario. ¿Qué es ordinario? Ordinario es un esposo común y corriente. ¿Y qué es un esposo extraordinario? Pues un esposo que ama, que entiende a la mujer. Y si no le entiende, pues bueno, la ama mucho. Un esposo que lleva la cabeza en el hogar, que se preocupa porque los hijos estén bien, que porque los hijos se amen, que se preocupa porque haya alimento, pero se preocupa también ese papá de orar por sus hijos,
que si los hijos se tardan en llegar entre los fines de semana, el papá ahí está, esperando hasta que lleguen. Un papá extraordinario es el papá que ora por sus hijos, que les habla a sus hijos de Dios, que los lleva a las cosas de Dios, que los lleva al deporte. Un papá extraordinario es el que le pone el extra. El ordinario ese nomás llega, se desparrama en un sillón, abre el periódico o prende la televisión y empieza con el control a todo lo que da. Ese es un papá ordinario. No va a misa, no se confiesa, no misiona, no educa a sus hijos. Es un papá común y corriente, como hay muchos en este tiempo. En este tiempo hay tantos padres pero tan ordinarios, que los hijos les han salido de la patada. Tenemos una sociedad que está enferma. La sociedad está enferma, mis hermanos. Está enferma la sociedad. Hermanos, la sociedad se ha enfermado porque se ha alejado de Dios. Un día unas personas estaban platicando, unos sabios, y decían: ¿cómo arreglamos la sociedad? ¿Cómo arreglamos nuestro país? Nuestro país está al revés. Ahorita se puede decir, y de hecho dicen las malas lenguas, que el peor país es México. Que los narcos están a todo lo que dan. Que los extorsionadores están a todo lo que dan. Pobre México. Está bien quemadote. Lo han quemado. Pues un país así, estaban los sabios diciendo: ¿cómo arreglamos este país? Y después de deliberar y de decir: pues vamos a hacer esto, vamos a hacer esto otro, vamos a hacerle aquí, vamos a hacerle allá, uno de los que estaban ahí aventó una manzana podrida. Y todos se le quedaron viendo. ¿Cómo se puede arreglar esa manzana? ¿Cómo arreglarían ustedes una manzana podrida? Y el asunto es que estaba toda podrida. No puede decir: pues le cortamos aquí para que nomás hacemos esto. Los sabios dijeron: no, pues ya no se puede arreglar, esa ya está podrida, ya no sirve. Pues yo tengo un remedio infalible, dijo aquel hombre. Y todos se quedaron: ah, caray, ¿a poco este va a arreglar la manzana esa podrida? Sí, dice, le saco las semillas, las siembro y las cultivo con amor y con cuidado, y va a salir un árbol maravilloso que da unos frutos deliciosos. ¿Cómo cambiar un país como México? Sembrando en los niños con cuidado los valores, educándolos en la fe, mostrándoles el modelo que se llama Jesucristo, porque lo demás ya está podrido. Pero ¿qué cree? No nomás México está así. México está así porque por ahí pasa lo que este país consume. Entonces este país tiene mucho, pero mucho de culpa. Mucho. También este país es otra manzana podrida. ¿Cómo vamos a hacerle para cambiar y arreglar este país? Sembrando en los niños los valores, enseñándoles a Jesús, que conozcan, amen, enseñando la religión, las prácticas de las virtudes. Pero aquí hay mucha pereza, mucho PlayStation, aquí hay mucha internet, aquí hay unas personas enfermas, tremendamente enfermas, podridas.
Hasta los santos lo han podrido aquí. Mire, mi hermano, mi hermana, si usted quiere ayudar a reconstruir, a restaurar todo lo dañado por esta humanidad pecadora, trabaje con los niños. Siembre los valores. Un día llegó un pequeñuelo con un santazo en Turín, San Juan Bosco, que trabajaba con niños. Se le quedó viendo y lo vio aquel pequeñín haciendo penitencia, desnudito con una cobijita, nomás con una sábana así, frío, y le dice San Juan Bosco: ¿Pues qué traes? ¿Quieres que te dé una pulmonía? Dice: pues al niño Jesús no le dio pulmonía cuando nació en Belén. Estaba imitando al niño Jesús que nació encueradito, y él también estaba encueradito nomás con una sábana. Y se le quedó viendo y dijo: mira nomás, ¿tienes buena tela de dónde cortar? Y le dice: pues usted es el sastre, don Bosco, y haga con esta tela lo que quiera. ¿Y saben quién llegó a ser ese niño? Santo Domingo Sabio. Murió antes de cumplir 15 años. Y la iglesia lo ha declarado santo. Pero qué santazo, Santo Domingo. Dijo don Bosco: voy a hacer un buen trabajo en ti, con la ayuda de Papá Dios, de Jesús, del Espíritu Santo y de la Virgen María. Y créame lo que hicieron, un trabajazo. Pero qué santazo, Santo Domingo Sabio. Él tenía un lema que decía: primero morir antes que pecar. ¡Wow! Unos niños santos. La mayoría de los que andaban ahí con don Bosco eran bien santos, bien entregados. Comulgaban con un amor. Se confesaban. Dice don Bosco que en una ocasión hizo lo siguiente: a San Juan Bosco se dormía y en los sueños le hablaba a Dios y le revelaba cosas tremendas en sueños. Y una de las veces le reveló que uno de los que estaban ahí en el oratorio se iba a morir en 2 meses. Entró, soñó a todos los jóvenes jugando en el patio del oratorio, que entró la muerte y con una lámpara le mostró el rostro del que se iba a morir en 2 meses. Al siguiente día don Bosco les dice: ¿qué creen, mis queridos jóvenes? Uno de ustedes se va a morir en 2 meses. Y todos: ¿seré yo? ¿Quién es, don Bosco? No les voy a decir. Y apuntó el nombre y se lo dio al portero don Rúa y le dijo: don Rúa lo va a abrir. Cuando la persona muera, ahí vamos a saber quién era. Dice don Bosco que hacían unas confesiones maravillosas los niños, los jóvenes. Niños y jóvenes se confesaban porque decían: en 2 meses a lo mejor puedo ser yo el que me voy a morir. Qué hermoso sería si nosotros nos examináramos todos los días en la noche y dijéramos: Señor, me arrepiento, yo confieso ante Dios Todopoderoso que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi grandísima culpa. Hacer un examen de conciencia porque a lo mejor mañana no amanezco. Pues los jovencitos hacían unas confesiones maravillosas y al mes se murió uno. Y todos dijeron: ya se murió aquel. Dice: ya él era, ¿verdad? No, él no era, dice. ¿No era don Bosco? No, dice, todavía se va a cumplir eso. Ustedes saben que mis sueños se cumplen. Seguían los jóvenes orando, haciendo unas prácticas maravillosas de fe. Y saben, se llegó el día y murió aquel jovencito. Abrieron el papelito y ahí estaba el nombre, tal como don Bosco lo había visto en el sueño. La vida de santidad, mis hermanos, es reflejar a Jesucristo lo más que se pueda.
es dejar de ser ordinario y empezar a ser extraordinario. Mire, hay tanta gente tan ordinaria que no quiere ser extraordinaria y es la culpa de que el mundo esté mal. Yo como padre tengo una obligación y siempre me estoy preguntando por mis hijos, cómo ayudarlos, cómo animarlos, cómo fortalecerlos. Siempre me estoy preguntando como padre. Siempre me estoy preguntando como predicador, como misionero, cómo ayudar a mis hermanos, cómo animar a mis hermanos, cómo sacarlos de la pesadez del pecado, cómo motivarlos con la palabra de Dios para que se confiesen, para que comulguen, para que sirvan a la iglesia y se santifiquen en ella. Siempre estoy pensando cómo ayudar a mis hermanos. Siempre estoy preparándome. Cuando yo le digo a la gente lo que yo he gastado en libros, en ir a prepararme, he ido hasta Yucatán como unas 25 veces a tomar retiros para prepararme. ¿Sabe lo que cuesta ir hasta Yucatán? En preparación y en libros yo he gastado más de $25,000 en 26 años. Para prepararme cada día mejor, para educar, para animar, para fortalecer, para no ser un cristiano católico ordinario, para empezar a ser extraordinario, para ponerle el extra. La hermanita que va a dar catecismo ordinario, lo mismo de siempre, no se prepara mejor, no lee mejor, no es una catequista extraordinaria. El que atiende a los jóvenes tan ordinario, tan facilón, no tiene creatividad, no hace algo nuevo para ayudar a los jóvenes. La mamá ordinaria, una señora que nomás se siente y se desparrama en el sillón a estar viendo telenovelas una tras otra. Tan ordinaria. Puro ver televisión. Y luego si tiene antena. Que DirecTV, Sky o cable, híjole, mano, va a perder el tiempo como no se imagina. No tiene tiempo para ir con sus hijos, para educar a sus hijos, para corregir a sus hijos, para ver con quién andan sus hijos, menos para formarlos en la Sagrada Escritura, en las prácticas piadosas de nuestra fe, para enseñarles con el testimonio a venir a comulgar. Una mujer que en las mañanas se levante y vaya a misa. Somos tan ordinarios que nomás el domingo venimos a misa. Y queremos estar bien. ¿Cómo vamos a estar bien? Andamos todos llagados por el pecado nos daña y no sanamos porque no comulgamos a diario. El católico extraordinario es el católico que aparte de ir a misa el domingo va entre semana. El católico que le pone el extra es aquel que no hace una obra de caridad nomás allá en Navidad o en Cuaresma, no, la hace todo el año, todos los días le pone el extra. El católico ordinario es el que reza un Padre Nuestro allá de vez en cuando y se confiesa allá también de vez en cuando. No, es el que lo hace seguido. Si ustedes no hacen una buena confesión, si ustedes no vuelven a Dios con todo el corazón, van a sufrir. Vuélvanse a Dios, dice, y yo me volveré a vosotros. Malaquías 3:7. Mañana va a haber confesiones aquí para que tire su morralito, para que haga un buen examen de conciencia y se confiese. Ya no sea un católico tan ordinario. Entonces le preguntaban a la Madre Teresa, entonces, ¿qué es ser santo? Pues ser una persona ordinaria que hace las cosas de una manera extraordinaria. Para San Pablo, ¿qué es ser santo? San Pablo dice, vivir en este mundo sin ser del mundo. Y dirá también San Pablo, Gálatas 2:19, en efecto, yo por la ley he muerto a la ley a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy crucificado. Y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí.
Esta vida en la carne la vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Palabra de Dios. Denle un aplauso a la palabra de Dios. Para San Pablo la vida de santidad es: ya no soy yo el que vive, es Cristo quien vive en mí. ¿Qué es la vida de santidad para San Pablo? Ya no soy yo el que vive, sino es Cristo quien vive en mí. Qué tremendo lo que dice San Pablo. Mire qué hermoso dice San Pablo aquí. En efecto, yo por la ley he muerto a la ley. Dice, ya no quiero nada con la ley de los judíos. Dice, ya morí a todas esas prescripciones de la ley. Ya. A fin de vivir para Dios, yo nomás quiero vivir para Dios. Yo quiero ser de Dios. Eso es la santidad. Querer ser nomás de Dios y vivir para Dios y morir para Dios. Si vivimos, morimos, del Señor somos. Ya comamos, ya bebamos, dice San Pablo, del Señor somos. Yo quiero vivir nomás para Dios, dice San Pablo. ¿Hasta cuándo vas a vivir nomás para Dios, mi hermano, mi hermana? Según donde Dios te haya puesto, si eres un esposo, tienes que ser nomás de Dios. Si yo le soy fiel a Dios, le voy a ser fiel a mi esposa. Si yo le soy infiel a Dios, le voy a ser infiel a mi esposa. Por eso todos los hombres de la tierra tienen que ser de Dios. Tienen que convertirse, tienen que voltear su corazón, tienen que seguir a Papá Dios. Lo que Dios dice, eso tenemos que hacer. Si una mujer quiere ser santa, tiene que ser de Dios. Y si ella es de Dios, va a ser fiel a Dios y le va a ser fiel al esposo y va a ser fiel a sus hijos, va a ser una buena madre. Cuando tú educas un niño, educas un buen hombre. Pero cuando tú educas una niña, educas una familia. Porque las niñas bien educadas, bien formadas, van a tener a sus hijos y los hijos, ella va a formarlos, a enseñarlos. Y la mamá es como la maestra en la fe. Necesitamos esposas santas, madres santas, que amen, que eduquen, que formen a los hijos y no mamás fodongas que se la pasen todo el día todas chimoltrufas ahí, sentadas en la televisión. Y luego todavía crecen igual. Miren, mi hermano, lo que más me entristece a mí aquí en su país es que las viejitas se vayan a esperar la muerte a jugar al bingo. O que se vayan a jugar a los casinos. Así esperan la muerte, ni siquiera se preparan para esperar la muerte. Ahí están perdiendo el tiempo cuando pueden orar, cuando pueden hacer algo con el poco de tiempo que les queda de vida. Pareciera que no se van a morir y que no fueran a darle cuentas a Dios. En efecto, yo por la ley he muerto a la ley a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy crucificado. Dice, yo ya me crucifiqué con Cristo, yo ya morí a la ley. Yo ya estoy muerto al mundo. Con Cristo estoy crucificado. Ya no quiero nada con el mundo. San Pablo dice, ser santo es vivir en este mundo sin ser del mundo. Es crucificarse con Jesucristo. Estar clavado con Jesús en la cruz. Sufrir por Cristo. Llorar con Cristo. Trabajar con Cristo. Morir con Cristo para resucitar con Cristo. Hermanos del alma, Dios les ama mucho. Tienen que entregarse a Dios. Tienen que ser nomás de Dios. Hay otro que quiere que no sean de Dios, Satanás.
Jesús quiere formar su imagen en nosotros. Es la vida de gracia. Satanás quiere deformarnos y nos deforma. Mire lo que dice. Y ya no vivo yo, sino Cristo quien vive en mí. Cuando usted está en pecado, usted se deforma y ya no recibe a Cristo, ya no comulga. Y al no recibir a Cristo, al no comulgar, Cristo no vive en usted. Jesucristo tiene que vivir en usted. Para que usted pueda reflejar a Cristo. Usted no puede ser santo con sus propias fuerzas. Necesita de Jesucristo. En su palabra, en la Eucaristía, en la confesión, en las obras de misericordia, en el trato hacia los demás. Si uno de ustedes, mis hermanos, le da entrada a Satanás, ¿sabe qué va a pasar? Ya Cristo no va a estar en usted y usted no va a llevar una vida de santidad. Ya no soy yo el que vive, es Cristo quien vive en mí. Para San Pablo esto es la perfección de la vida cristiana. La perfección de la vida cristiana es que Cristo esté totalmente en ti y tú te desaparezcas. Que la gente cuando te vea digan, Cristo vive en esta hermana, Cristo vive en este hermano. Pero si te ven con una cara de pocos amigos, si te ven que traes odio, rencor, resentimiento en el corazón, Jesucristo no vive en ti. Si no te confiesas seguido, ¿cómo va a estar Jesucristo en ti si Jesucristo no está en donde está el pecado? Jesús quiere reflejarse. Esta vida en la carne terrena la vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Qué palabras de San Pablo. Estoy aquí en la carne, aquí en la tierra, y la fe yo la vivo en Cristo, que me amó hasta entregarse por mí. Para San Pablo eso era muy importante. La cruz. Él me amó hasta entregarse por mí. Cuando uno entiende con la gracia de Dios que Jesucristo murió, derramó su sangre, dio su vida por ti, tú ya no más vives para Él. Y tú ya no tienes, como la gente del mundo, distinciones. Por ejemplo, mi hermano, mi hermana, a lo mejor aquí a usted no le sucede aquí en la parroquia, pero su servidor entra mucho para acá, para Estados Unidos, para más adentro. Se me hace tan feo que las misas de anglosajones y las misas de latinos no se lleven. Se comportan de una manera tan racista acá en Phoenix que ustedes ni se imaginan. Acá donde es mi hermano. No todo mundo, pero sí la gran mayoría. Eso no es vivir como cristianos. Eso, aunque vengan a misa, ellos no tienen a Jesús, no reflejan a Jesús. Porque los hermanos separados, que la mayoría son anglos, vienen y se comportan con mucho amor con los latinos y han ganado a muchos latinos. Y los cristianos católicos, anglos, no son así. ¿Usted cree que en el cielo vamos a estar separados? Recuerdo a San Antonio María Claret, obispo de Cuba, que un día estaba ahí en Cuba un capataz, un amo, dueño de ahí de una hacienda,
flagelando a un negro. Y le daba, ¡pum!, con todo, y le daba, y le decía, ¿por qué no lloras? ¿Por qué no te quejas? Discúlpeme la expresión, pero así le dijo, negro de mierda. Y le dice, porque ahí viene ya el padre Claret a ponerte en tu lugar. Y llegó el obispo. Le quitó el látigo y le dio una buena regañada y consoló a aquel hermano esclavo. Luego hizo algo tremendo San Antonio María Claret. Agarró una hoja de color negro y una hoja de color blanco y las quemó las dos y revolvió las cenizas. Dijo, ¿puede distinguir cuál es la ceniza de cada cual? Y aquel hombre dijo, no las puedo distinguir cuál era la hoja blanca y cuál era la hoja negra. Pues así es con Dios. Para Dios todos somos iguales. Buen ejemplo de San Antonio María Claret. Agarró la hoja blanca y la hoja negra, representando al negro y al blanco, los quemó, juntó las cenizas. Las cenizas eran iguales. Hermanitos, los güeros y los prietos, cuando muramos, ¿qué creen? Vamos a ser igualitos y vamos a ser juzgados iguanas ranas. Dios no va a hacer distinción. En Cristo ya no hay distinción entre griego o judío, entre esclavo o libre, entre hombre o mujer, porque también esa es otra. Primero que es que los hombres tenían bien aplastada a la mujer y ahora la liberación femenina, que la mujer quiere aplastar al hombre. Que la mujer ya se ha puesto así en una actitud de querer ser hombre y por eso hay tanta lesbiana y por eso tanto homosexual. No ha agarrado cada quien lo que le corresponde. Hermanos, en el cielo, después de que nos hagamos cenizas, mire, le aseguro que si usted se muere y se muere un güero y los incineran, las cenizas están iguales. Y cuando llegue allá, ay, ahí los quiero ver. Cuando lleguemos allá, ¿qué juicio vamos a tener? Y todos aquellos que nos creíamos más y que pues pobre, le va a ir como en feria. Es que yo soy más, no me diga. Porque está acá, no. Igual es el que está acá que el que está de aquel lado en México, y que el que está allá en Guatemala, y que el que está allá en Perú. Igual que los europeos, que los asiáticos, que los negros, todos somos iguales para Dios. Y todos estamos llamados a la santidad, todos. Un holandés estaba flagelando y golpeando a un hermano negro porque le agarró el escapulario. Y le estaba besando el escapulario y con su rosario haciendo oración entre unos especies de maizales, ahí estaba, y lo agarró el capataz y le empezó a golpear y le decía, tira ese escapulario y písalo, porque él era protestante. Le dijo, no, que lo tires, y lo empezó a golpear y lo golpeó y aquel abrazaba su escapulario y lo besaba y lo dejó, pero bien golpeado. Antes de morir aquel hombre dijo, yo perdono a ese hermano que me golpeó, y murió. Hoy en día se llama San Isidoro Bacanja, mártir. Aquí en Estados Unidos, un negrito, Claudio Newman, lo odiaban ahí en la cárcel en que estaba.
Y le decían muchas cosas y andaba por ahí un latino con una medalla milagrosa y le dijo, ¿qué? ¿Y eso qué es? Y le dice, pues es una medalla. ¿Y qué significa? Pues nada, tómala si la quieres. Y aquel la agarró con mucho amor y se le apareció la Virgen en la cárcel. Y la Virgen le empezó a formar, le dio el catecismo y entonces ya después cuando el padre le preguntaba, sabía mucho. Y decía, es tan bella la Virgen. Se bautizó, hizo su primera comunión, se confirmó, recibió todos los sacramentos. Y llegó el día de la ejecución. Cuando llegó el día de la ejecución, mis hermanos, él estaba feliz porque decía, ya voy a ver a Dios, ya voy a ver a la Virgen, ya voy a ver a Jesús, porque ya se le habían aparecido por esa medalla milagrosa. Y él estaba feliz esperando la muerte, y en eso, cuando ya le iban a bajar ahí a la silla eléctrica, llegó una llamada que le daban una prórroga de 2 semanas. Cuando bajó de la silla eléctrica, bajó llorando y diciéndole al Padre, Padre, ¿qué hice? ¿Por qué Dios no me quiere allá? Yo ya quería estar en el cielo, yo ya quería contemplar a la Virgen, yo ya quería contemplar a Dios, a Jesús. Y empezó a llorar desconsolado y todos los presos decían, pues ¿qué le pasa a este? Sí, parece que lo van a perdonar. Y él, es que yo ya quiero morir. Entonces el Padre le dijo, tal vez el Señor quiere algo de ti antes de que mueras. Pregúntate qué es lo que quiere. Había un anglosajón que odiaba a ese hermano negrito. Lo odiaba, pero con toda la mano. Y ese hombre nomás se la pasaba blasfemando y diciendo barbaridad y media, tontería y media. Y él entendió algo que Dios le pidió. Se llegó las 2 semanas, murió. Cuando murió, estaba feliz, él murió feliz. Se llegó el tiempo de morir del güero, del anglo, y cuando estaba sentado así en la silla eléctrica y que le daban la última oportunidad, él escupió y dijo, no quiero nada. ¿No quieres al sacerdote? Estaba el sacerdote y dijo, menos, y empezó a blasfemar. Y cuando iban a bajar, de repente dijo, sí quiero al sacerdote, sí lo quiero, que venga el sacerdote. Se confesó y murió. Pero antes de morir dijo, le dicen, ¿por qué lo quieres? Dice, porque en esa esquina se me apareció el negro ese, con una señora resplandeciente, hermosa, y me está pidiendo que me confiese, que me entregue a Dios. Antes de morir, este negrito, Claudio Newman, beato, ofreció su vida por ese hombre. Eso era lo que Dios quería. Y ganó a aquel hombre para el reino de Dios. Hermanos, de cualquier color somos de Cristo. Y ser santos es reflejar a Cristo. Ya no soy yo el que vive, es Cristo quien vive en mí. Entonces tú debes de amar al blanco, al negro, al amarillo, al que te pongan enfrente, al santo, al pecador. Tienes que amarlo y tienes que ganarlo para el reino. A eso nos ha llamado Dios, a decir como San Pablo, ya no soy yo el que vive, es Cristo quien vive en mí. Y ahora
esta carne, esta vida en la carne, dice San Pablo, la vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Yo me entrego porque Él se entregó por mí. Muchos han dado su vida y se han entregado a Cristo porque Jesucristo entregó su vida por nosotros. San Pablo nos invita a la perfección cristiana, que es la vida de santidad, diciendo, ya no soy yo el que vive. Ya empecé a morir a mis gustos, a mis placeres. Ya no vivo yo, ya no se me van los ojos con tanta porquería. Ya no se me va la mano a robar, a matar, a golpear. Ya no se me va el corazón hacia las cosas mundanas. Ya no soy yo el que vive, es Cristo quien vive en mí. Ya vivo como Cristo quiere, pienso como Cristo quiere, hablo como Cristo quiere, me entrego como Cristo quiere. La vida de santidad o vida de perfección cristiana es la frase tremenda de San Pablo, Gálatas 2:20. Ya no soy yo el que vive, es Cristo quien vive en mí. Que Jesucristo viva en ti, mi hermano, mi hermana, para que reflejando a Cristo tengas amor y caridad aún aquellos que puedas decir tú, pero si este qué, es un borracho, y esta qué, ay, nomás anda pidiendo por esto y esto, la tienes que amar. Pero esta pareja qué, pero esta suegra qué, pero este yerno qué, pero esta nuera qué, las tienes que amar. Ay, pero esta mujer que tanta lata da aquí en la comunidad, la tienes que amar. Si Cristo se refleja en ti, vas a amar aún aquellos que son tus enemigos. Ya no soy yo el que vive, es Cristo quien vive en mí. Si Cristo vive en ti por la Eucaristía, porque cuando tú recibes su carne y su sangre, Cristo está en ti, vive en ti. Por la lectura de la meditación de la palabra de Dios, todas las noches metes a Dios a través de la lectura y la meditación. Cristo vive en ti. Si pones unas alabanzas y te gozas, Cristo vive en ti. Si oras con los salmos, si rezas el rosario, Cristo vive en ti porque se está metiendo en ti. Juan 14:23 dice hermosamente este evangelio, dice esta realidad de San Pablo. Juan 14:23. Jesús respondió: si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. Palabra de Dios. Dale un aplauso a la palabra de Dios. Por la vida sin sentido, entre sueños que no dan felicidad. Poco a poco fui llenando de amargura este corazón de odio y de maldad. Está fácil para un mundo que te ofrece en los vicios su falsa felicidad. Pero mi alma siempre se me revelaba y me llevó a Jesús, a la verdad. Cuando alguien me habló de Jesús y me dijo cuánto Él me amaba, ese día me arrodillé en su cruz. Bendito Dios, mi vida cambiaba. Lo empecé a seguir, lo empecé yo a amar, y si me pierdo Él me vuelve a buscar. Lo empecé
empecé a servir, lo empecé a adorar, y a Él mi vida le quiero entregar. Cuando alguien me habló de Jesús y me dijo cuánto Él me amaba, ese día me arrodillé en su cruz. Bendito Dios, mi vida cambiaba. Lo empecé a seguir, lo empecé yo a amar, y si me pierdo Él me vuelve a buscar. Lo empecé a servir, lo empecé a adorar, y a Él mi vida le quiero entregar. A ti, mi Jesús.